Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Buenas tardes, gracias por la invitación, por la participación. Después de las intervenciones hasta el momento y sobre todo de la última de Flor, queda poco dato para tirar en primer lugar y argumentos para proponerles, pero solo enfatizar cosas que ya se vienen diciendo. Por un lado, nuestro foco está fuertemente puesto en el AMBA, pero también en lo que pasa en el resto del país, y es un mercado que justamente se habla en términos de mercado, pero está hipersegmentado. Estamos hablando acá solamente del alquiler formal, entre comillas, del alquiler en la ciudad formal, pero por fuera de esto, en la encuesta inquilina que hicimos y demás, hay todo un segmento de la población que no estamos atendiendo en esta ley, que es la población inquilina, en inquilinato, hoteles, pensión y en barrios populares, que también viene creciendo en forma sostenida en el país y que tampoco tenemos datos sobre los cuales basarnos para poder legislar ni para poder desarrollar políticas públicas. En breve esperamos tener algunos de esos datos que hicimos también con los compañeros y compañeras en la encuesta inquilina. Pero fundamentalmente el entender, diagnosticar para poder de ello deducir qué hacer. Y en el diagnóstico es donde creemos que hay un problema importante, porque de lo que se está hablando es de un mercado que se viene precarizando desde hace años. Es un mercado que y es una situación, la de inquilinos e inquilinas, que se caracteriza por tener que endeudarse en forma creciente, por tener una incidencia en sus salarios en forma creciente también, porque se precariza cada vez más y se empiezan a generar estas alternativas que en forma simpática se le llaman co-living, pero tienen que ver con hacinamiento, con formas de compartir vivienda que antes no existían y que se vienen registrando en forma creciente en nuestras ciudades. Y también todo esto fue el marco que ahora vemos profundizado, pero que habilitó una discusión que, recuerdo, tuvo un consenso amplísimo en generar la ley de alquileres que hoy estamos discutiendo. No quiere decir que ese consenso sea irresoluble y que no haya nada para discutir, pero solo recuerdo que había una situación respecto al alquiler y a inquilinos e inquilinas que generó la discusión que se dio en 2020, pero que se había iniciado mucho antes, para poder alcanzar una ley que, de vuelta, da respuesta a una parte del problema de acceso a la vivienda que evidentemente es muy complejo y requiere de un conjunto de necesidades, pero hoy estamos discutiendo esta en particular. El contexto de aplicación de esa ley, que tuvo un amplio consenso, fue muy particular también, y solo lo recuerdo porque parece que a lo único que le atribuimos la situación del mercado de alquiler es a una ley. Y lo estamos haciendo, solo hago esta nota al pie, en un ámbito en el que se están planteando confesiones de impotencia de parte de quienes legislan asombrosas. Una ley no modifica la realidad, ya lo sabemos, pero en este ámbito lo que podemos hacer es sentar las bases y los marcos a partir de los cuales dar una discusión en términos fácticos. Si a eso nos resignamos y solo legislamos en función pragmática de lo que pasa en la realidad y nada más, estamos medio condenados a que la situación solamente dependa de relaciones de fuerza en las que además favorezcamos a la parte más poderosa en detrimento de la parte más débil, porque no podemos hacer nada al respecto. Solo llamo la atención respecto a esto, pero de lo que estamos hablando de vuelta es de un contexto muy particular, el 2020, en el que de vuelta teníamos un mercado que crecientemente retiraba las viviendas del alquiler y las destinaba a la venta desde una devaluación, no desde la propia sanción de la ley, pero se da en un contexto de pandemia en el que los precios se habían congelado, los desalojos también, y por lo tanto cuando se empieza a aplicar, se aplica en un contexto muy particular, y también se da en un contexto de inflación creciente como el que se mencionó. Todas estas situaciones que, por supuesto, estaban algunas no previstas en la ley y otras sí. La inflación se previó en la ley y, como se señaló antes, los aumentos que se habían dado previo a la sanción de la ley, anticipando la inflación que era creciente, iban por detrás de la inflación. Entonces, esta ley lo que planteó fue un marco de previsibilidad respecto a cuáles eran los márgenes de rentabilidad del propietario y de aumentos que iba a percibir el inquilino. No se sancionó como para que se estableciera un índice que dejara liberada a las partes nada, ni que dejara en una situación de indefinición, sino que justamente lo que intentó establecer previsibilidad. Por supuesto, en un contexto inflacionario como el presente, esto resulta insuficiente, resulta algo que, de vuelta, genera un reclamo de una parte que ve perjudicado, en todo caso, su ingreso. El segundo aspecto, y que tiene que ver con esto que también se señaló, es una ley que desde que se sancionó prácticamente se está planteando que va a ser modificada. ¿Qué expectativa de mercado puede reaccionar de otra manera que retrayéndose cuando se plantea que es inminente la mejora de sus condiciones para poder generar rentabilidad? No existe.
No existe si te están diciendo, espera que ya te voy a mejorar las condiciones a partir de las cuales vos vas a poder generar renta. ¿Quién va a arriesgar, entre comillas, su inversión, entre comillas, en un contexto en el que permanentemente se está prometiendo una situación mejor para quien es propietario y, en definitiva, peor para quien es inquilino? No, esto es una profecía autocumplida que, de vuelta, tenemos un incidente. Bueno, perdón. A ver, ¿un médico ahí? No, estamos... de vuelta, esto es una situación de profecía autocumplida en la medida en que estamos amenazando con cambiar las condiciones de un mercado, no generamos ningún control para estos mecanismos extorsivos de mercado que se mencionaban antes, porque depende exclusivamente de la parte propietaria / inmobiliaria las condiciones bajo las cuales se va a alquilar. Entonces, en la medida en que no hay control y la única parte que tiene que aplicar la ley es la parte que está en contra de la ley, ¿qué otra cosa puede pasar que la situación en la que estamos? ¿Se entiende? No hemos generado situaciones para que ocurra algo diferente de lo que viene ocurriendo con la ley. Y esto, de vuelta, excede la letra de la ley, es atribuible fundamentalmente a los recursos estatales destinados para que se cumpla, que exceden, por supuesto, este ámbito legislativo, pero sobre el cual el ámbito legislativo no puede solo dejarse llevar por aquello que no pasó y, por lo tanto, legislar en función del mero hecho de la realidad. Es entender qué es lo que pasa. Además, de vuelta, de que ceder a la presión de una de las partes y generar las modificaciones que está reclamando no garantiza nada, porque volvemos a hacer un planteo que no se basa ni en datos, ni tampoco se basa en lo que entiendo la ley debería garantizar, que es derechos. En ninguno de los dos casos estamos involucrando en la discusión estas dos cuestiones, porque el dato no puede ser nada más que el testimonio de una de las partes, la parte propietaria, sino que debería ser justamente identificar cuáles son los factores que nos llevan a la situación de alquiler en el que estamos. Y si tenemos un 50% de la población que alquila sin contrato y que por lo tanto se establecen contratos de hecho, si tenemos un registro que también en la Ciudad de Buenos Aires para el segundo semestre, con lo que la tendencia sin duda se profundizó, de un tercio de las propiedades de un quinto de las propiedades pasaron a 3/5 las que están dolarizadas. Este mercado dolarizado, de vuelta, tiene que ver con un segmento de propietarios que vuelcan ficticiamente sus viviendas, en muchos casos, al mercado temporario turístico, cuando en realidad sigue estando orientado ilegalmente al mercado de vivienda permanente. Entonces, sobre esto tercer aspecto, digamos, sobre qué se está legislando, sobre qué van a legislar, no estamos legislando, ojalá fuera así. Estamos hablando de un bien que es la vivienda, esto se viene planteando de vuelta, enfatizo de vuelta, cuyo valor, tanto el de uso como el de cambio, no está dado por los ladrillos, por la inversión pelada, etcétera, etcétera. Está dado por la inversión colectiva que rodea la vivienda. Nadie vive en una vivienda en el medio de la nada, nadie compra e invierte en una vivienda en el medio de la nada. Se compra, se invierte y se vive en una vivienda localizada en la ciudad. La ciudad es una inversión colectiva, por definición. Y por lo tanto, ese valor que tiene la vivienda, tanto el valor de uso como el valor de cambio, no es privativo del propietario, sino que es una inversión pública y por lo tanto no puede estar sujeta a lo que se le ocurra al propietario. Eso es lo que también está puesto en discusión. ¿Y eso quiere decir que vamos en contra de la propiedad? No, quiere decir que esa propiedad tiene que estar sujeta a determinadas condiciones, como nos pasa con cualquier otro bien de primera necesidad. Alguien que, de esto de vuelta, ya se habló de salud, se habló de educación, voy a solo dar otro ejemplo, alimentación. Si a alguien se le ocurriera acumular en tiempos de hambruna, también nos parecería que algo hay que hacer al respecto. No es cierto que el mercado no tiene que tener ninguna regulación, o si tiene alguna regulación estamos avasallando cualquier derecho individual, porque lo hacemos permanentemente con todo bien que al mismo tiempo implique garantizar derecho. La educación no puede ser la educación que se le ocurra al dueño de la escuela, la salud no puede ser la salud que se le ocurra ni al médico ni al dueño de la prepaga, sino que está regulada, y están regulados en muchos casos los aumentos cuando esto va en detrimento del acceso a ese bien, a ese derecho, a ese servicio de primera necesidad. De eso estamos hablando también. Entonces, en primer lugar, entender que el Estado, entre lo mucho que tiene para hacer, tiene que hacer respecto a regular, que es lo que no viene haciendo con la ley de alquileres que se sancionó, o que se viene haciendo muy poco, y por otro lado, tiene también que producir, tiene también que generar alternativas. La ley, de vuelta, con todos sus problemas, sus discusiones, todo lo que quieran plantear, tenía
estas dos previsiones. Planteaba una serie de regulaciones bastante razonables en términos de la legislación internacional, 3 años de plazo, un índice a partir del cual generar los aumentos y 1 año de plazo para generar los aumentos, que podemos considerar que se desfasa respecto a la situación inflacionaria, pero que afecta también y fundamentalmente a la parte inquilina, no a la parte propietaria. Y por otro lado, establecía también mecanismos para que el Estado tuviera un rol de productor de vivienda. Había un pequeño artículo de alquiler social que apunta en ese sentido. Es necesario, pero por supuesto no suficiente, y tiene que ver con una política que por ahora no venimos desarrollando, no se viene planteando, y que tiene que ver con que más allá de generar vivienda en propiedad privada individual, que sería muy deseable, etcétera, también tiene que ver con registrar que vivimos en un contexto en el que probablemente esa no sea la única alternativa habitacional deseada por las personas, porque tienen otras condiciones de trabajo, otras condiciones de movilidad, etcétera. Y en ese sentido el Estado tiene que poder dar respuestas alternativas a las que exclusivamente provee por el momento el mercado. Cuando hablamos de alquiler social, lo primero que se nos figura es alquiler para pobres. No necesariamente. Digamos, hay muchos segmentos de la población que en el resto del mundo, donde sí se desarrollan políticas de alquiler social, acceden a esa vivienda social teniendo recursos adecuados para un sector medio como nosotros nos representaríamos acá. Y eso también tiene que ver con que no estamos discutiendo el conjunto de los segmentos que necesitan vivienda. Estamos discutiendo del segmento que por el momento puede acceder a la vivienda a través del mercado formal y que también requiere de otras respuestas activas por parte del Estado. En definitiva, lo que creo que es urgente, necesario, es que se legisle sin que la variable de ajuste sea la parte más débil de la ecuación, que son las familias inquilinas, que se legisle teniendo en cuenta cuáles son los datos de la realidad, pero de esos datos de la realidad hacer un diagnóstico adecuado de cuáles son las mejores vías de solución posible y justamente en base a datos se legisle, en base a información y en base a la garantía de los derechos y en este caso de la parte más débil de la ecuación. Todo el resto de las discusiones son necesarias de dar, pero la propuesta de reforma de la ley que se está proponiendo va incluso en detrimento de los derechos no solo adquiridos en esta última modificación en la ley de alquileres, sino que van en contra incluso de la situación preexistente en la que estaban prohibidas las indexaciones de aumentos, etcétera, algo que no se nos ocurriría plantear ahora y que por lo tanto deja a la población inquilina en situación incluso peor de la que estaba antes de la ley de alquileres y esto no debería ser la variable de ajuste de un mercado que viene funcionando de la manera que viene funcionando. Pablo, por tu participación.